Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Moreno, bienvenidos, ya estamos desde el vestidor porque hoy nos vamos a poner pamboleros y es que nos engalana la presencia de mi amigo Luis Alberto Estrada, comunicador deportivo y narrador de los mejores de México y hoy nos engalana con su presencia. Mi Luis, ¿cómo estás? Bienvenido desde el vestidor. ¿Qué tal, mi querido Fer? Qué gusto saludarte. Luego me pasas tu número de cuenta para depositarte por todas esas flores que me avientas. Pues encantado de estar aquí en un foro en el que has tenido grandes personalidades, grandes deportistas y pues que tengas aquí un mortal, la verdad. No, Yo hombre. encantado de poder estar aquí contigo y de charlar un poquito de deportes. No, hombre, a todo dar, de verdad. Y es que tenía muchas ganas de platicar contigo porque, pues ya tenemos la Copa del Mundo muy cerca ya, la selección mexicana otra vez esperando con nosotros con la expectativa de, pues, qué va a suceder, hasta dónde va a llegar la selección, también las grandes figuras que van a estar presentes, quiénes se retiran. Pero bueno, antes de todo esto, quiero que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, te conozca un poquito más, porque nosotros seguimos de cerca tu carrera, la crónica deportiva que haces a través del micrófono, cómo narras los partidos de fútbol, la emoción que le metes, pues eso contagia y a muchos de nosotros nos gusta bastante, pero queremos saber cuáles son las bases de todo este gran trabajo que has hecho a lo largo ya de cuántos años, Luis, platícanos. Híjole, ya son 13 años y medio más o menos los que he Vámonos. estado en este negocio, Sí, sí, sí. tratando de abrirme camino, de picar piedra, porque pues hasta la fecha, y creo que nunca se deja de picar piedra Siempre, en siempre esta lo vamos a hacer. profesión, sí, con altas y bajas, que yo creo que todos en algún momento hemos sufrido, ¿no? Como comunicadores y como periodistas, algunos. Es una profesión muy competida, muy selectiva, muy complicada también a veces de llevar por el ritmo de vida, por la exigencia que requiere, pero pues aquí seguimos intentándolo y pues sí, 13 años y medio de carrera y todo comenzó en Estadio W en aquel entonces, que ahí fue donde te Claro. pude conocer. ¿Nos conocimos allá? Yo ¿Cómo no? ya estaba trabajando y creo que tú llegaste para apoyar a Lalo Camarena en su programa, si no mal Correcto. recuerdo. Juego En limpio. Juego Limpio, Así exactamente, grandes es. personalidades, porque, pues, en ese entonces estaba, Lalo, estaba Miguel, estaba Don Emilio, Fernando Sí, Alonso, así es. Miguelito España, y pues era una estación de radio que se combinaba con talento de TDN en ese entonces, Sí, y pues ahí me tocó una gran escuela al lado del Che Ventura, que, pues, es uno de los grandes claro. maestros que tuve en este camino, y que Don yo creo Che. que si no hubiera sido por él, tal vez hubiera abandonado esta profesión, ¿eh? Sí, Pero de la verdad, verdad. sí, te lo juro, él me daba mucho ánimo, mucho aliento, confiaba mucho en mí Sí, sí, sí. y confiaba mucho en los jóvenes, el Che Ventura. Entonces, yo creo que con él fue cuando me empecé a soltar un poco más, que realmente, te digo, apoyó mi trabajo. Pero, pues, hay otras grandes, figuras que estuvieron ahí, a Miguel Padilla, obviamente, Claro. también le debo, a Humberto Acosta, Alberto Villanueva, o sea, bueno, te podría decir cantidad de nombres y seguramente muchos se me van a olvidar, ¿no? Danny Schwartzman, Alfonso Apaseo. Sí. Entonces, yo creo que ahorita te abrí ciertos Ya recuerdos estoy en la mente, recordando, ¿no? sí, Pero claro, sí, cómo pues, no. ahí empecé yo como practicante primero, y después, estuve como colaborador en un programa que se llamaba Comentando el Fútbol con don Jesús Domínguez, Sí. en paz descanse. Y, ahí tuve mis pininos como reportero de Cruz Azul, que nada más colaboraba yo para ese programa que era los domingos, pero ahí empezaron también otras personalidades del deporte. Entonces, fue como, pues, iniciar también en ese camino ya delante del micrófono, porque hasta entonces solamente grababa notas y Sí. escribía y ya, ¿no? Y ya después, ya cuando empecé a trabajar bien, bien, pues daba los cortes informativos, me empezaron a dejar algunos espacios informativos y de ahí comenzó, pues, esa carrera. Ya después pasé por Claro Sports, que, me dio la oportunidad de estar en televisión, en un episodio de que habrán sido 2 años y medio estando en televisión, Ujú. como talento emergente en ese entonces, porque yo no tenía una plaza como tal Claro. de talento, pero había levantado la mano para poder, estar a cuadro, que era una ilusión que siempre tuve en El esta sueño, profesión, ¿no? el Claro que sueño, sí, 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 sí. sí. Y gracias a Pepe Quirarte se hizo realidad en ese entonces. Él también confió en mí,
después de haber hecho un casting y me dijo, sí, sí me gusta. Obviamente las bases que yo ya había tenido en radio me ayudaron muchísimo para leer el prompter. Claro, Yo, o sea, ya sin no te podría problema. decir que lo dominaba así al 100%, pero ya no se me complicaba. Sí. Entonces, pues me di cuenta ahí que sí realmente podía cumplir con esa función y yo pensé que mi camino pues iba a ser nada más la conducción, ¿no? Ya después, por azares del destino, llegué a Sky Sports, Sí, volví otra vez a iniciar como redactor, pues me gané mi lugar, también levanté la mano cuando se pude, impulsado por obviamente mis compañeros de redacción, de los mismos talentos, los narradores, y gracias a Jorge Orozco, él fue el que también apostó por mí, me dio la oportunidad y abogó con el mero mero, con el jefe en ese entonces, que era Kevin Marcin, sí. y ya, pues entre los dos, y ya empecé a narrar, pero pues obviamente empecé a narrar con fútbol femenil, fútbol canadiense, Claro. o sea, ligas a lo mejor menores, ¿no? Sí, que no son como tan conocidas. Y eso es Exactamente. bien importante, tocas un tema bien importante porque, muchos jóvenes, ¿no? Cuando van arrancando, incluso nosotros lo pensábamos de esa Claro. manera, si queríamos narrar, pues, nos veíamos ya narrando a las Chivas, narrando a la Sí, América, al Real Madrid, ¿no? Un clásico, y no es no así. es así. Se empieza literalmente desde abajo, y por eso cuando llegas ya a narrar un clásico, a narrar Ya estás ya preparado. las grandes ligas, pues realmente debes tener una preparación. Sí. O sea, yo creo que un joven en este momento que tenga el sueño de convertirse en narrador, en cronista, pues ni por aquí le pasa, ni por la cabeza le pasa, pues que tiene que aprenderse los nombres de equipos escoceses, ¿no? De equipos de Noruega, ¿no? O sea, que realmente viene siendo complicado, que son ligas no tan conocidas. Sí. ¿Y para ti qué tan difícil fue adaptarte a eso? Pues sí fue complicado en un principio, sí era, yo siempre he sido muy meticuloso, creo que Sí, tú me conoces, o sea, digo, como todos, pues, se nos puede ir algo, ¿no? O una mala pronunciación o algo. Nadie está exento en esta sí, 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 profesión, ¿no? Mucho menos en una transmisión en vivo donde no tienes ese control claro. como tal, ¿no? Pero con la preparación que lleves y con la seguridad, pues bueno, ya lo dijiste, pues ya. O sea, Ya no puedo ya regresar no el puedes tiempo, regresar el claro, tiempo, ¿no? sí, Entonces tienes que aprender a vivir con eso. Pero es una realidad también lo que tú comentas. Uno piensa que ya cuando sale de la universidad, pues, o sea, ya, ¿no? Ya suéltenme el micrófono, ya déjenme narrar. Y sí. no, o sea, nadie te dice incluso hasta el sueldo que vas a ganar en un principio, Ah, es otro ¿no? tema, claro que sí. Y de hecho el sueldo, incluso hasta ya llegando a un cierto nivel, tampoco es el que uno espera. Sí, Obviamente, pues hay excepciones y no quiere decir que pues, siempre vas a vivir mal, ¿no? O sea, también, pues hay gente que le combina, en radio, en tele, tiene 3 sí, trabajos, 2 trabajos, que pues no sería lo ideal porque uno también pues tiene vida afuera, ¿no? Y debería claro, de ser. Pero cuando estás entregado a esta profesión, pues eso ni te pesa, eso sí, queda en un segundo plano. Pero sí es una realidad que muchas cosas no te las cuentan y no sabes cómo están allá afuera. así es. Y sí, todo lleva un proceso. Y ahora hay gente que también está muy bien preparada o que Sí. ya lo trae de forma natural, ¿no? Ese talento nato. Como dicen ahora, unos son Messi y otros son Cristiano, porque pues unos ya nacen con el verbo y están hablando y se sueltan y todo, y otros pues tienen que trabajarle, ¿no? Sí, Yo me considero de esos que, o sea, sí, cuando después de que salí de la universidad me fui al curso de cronista y comunicador deportivo en la Raúl del Campo Junior. sí, Ahí estuve 2 años y ahí me di cuenta, dije: "No, no estoy preparado. Obviamente necesito empaparme más, saber". Entonces, estar claro, en una radio como aquel entonces era Estadio W, sí. con la cantidad de personajes que estaban, en ese entonces todavía hasta me tocó Gurwitz, Lalo Treyes, Jorge Wow, Sánchez, o claro, sea, pues, gente que lleva años en sí, esta industria, ¿no? Entonces, quieras o no, de estar escuchando, de estar viéndolos, porque aparte me ponían a monitorear los programas y a enviarle ese monitoreo a Francisco Javier González, que Francisco Javier González pues, era el mero mero. sí, claro, Y quieras o no, de estar escuchando, pues te vas empapando hasta con la forma de hablar de todos ellos y vas creando tu propio estilo, ¿no? Entonces todo tiene sí, una razón de ser, todo tiene un porqué. Y si hay otras personas a las que les llega la oportunidad de forma temprana, pues es porque ya les tocaba, es porque ya lo traían. así O es. sea, no quiere decir
que porque tengas 22 o 23 años no te den el puesto. No, si te lo dan es porque realmente ya estás, ya lo tienes, ¿no? Y si estás trabajando en una gran empresa, pues es porque realmente te lo mereces. ¿Cómo preparas un partido? ¿Cómo se prepara un narrador de fútbol para llevar esa crónica a millones de personas? Pues creo que cada quien tiene su manera, así como también en el tema del reportero o de quien escribe también, pues creo que todo el mundo lo hace de forma diferente, ¿no? Pero en lo personal, pues es buscar por ahí en las previas, los datos, saber qué puedes rescatar, que pueda enriquecer, ¿no? A la audiencia. Lo más importante Sí, siempre va a ser lo que esté pasando en el partido. Siempre va a ser eso. Y tú te puedes preparar con 50 datos y a lo mejor de esos 50 datos ni siquiera vas a dar 2 o sí, 3. claro. O sea, a lo mejor, o sea, ni siquiera ocupas todos. Cuando el partido obviamente no se presta, cuando el partido a lo mejor es de una categoría más abajo, donde el fútbol es más pausado, pues ahí sí te da tiempo para soltar esos datos, para Claro. que pues, tú al final tienes que entretener a la gente. Esa es la importancia del narrador. Tienes que hacer que la gente se quede contigo, que no le cambie. Y es muy difícil en la actualidad teniendo tantos canales, tantas plataformas, ¿no? Tantos streamings, Sí, muchos películas, o sea, espacios. lo que quieras puedes tener, o sea, para ver al momento. Entonces, ¿por qué me tengo que quedar a ver un partido de fútbol femenil de Suecia de primera división, ¿no? ¿Quiénes están Sí. jugando? Bueno, pues ya. Y empiezas a enriquecer ahí a lo mejor con ciertos datitos de cuándo se fundaron, de la ciudad y todo esto. Pero hay partidos en los que eso realmente queda en un segundo plano, pero te estoy hablando ya de clubes a lo mejor de primera división, ¿no? Pero realizas una investigación previa, Sí, sí te realizas una preparas. es que el mismo partido te invita o te Sí, lleva, te conduce hacia donde tienes que ir. Y claro. cuando realmente son 2 grandes clubes en los que el fútbol está presente durante los 90 minutos, o sea, no tienes ni que mencionar esos datos, te digo, quedan en un segundo plano, porque Y lo más importante es lo que está pasando. correcto. ¿Y recuerdas algún partido, complicado, tal vez aburrido, por decirlo de alguna manera, el que recuerdes y que hayas tenido que esforzarte de más para Sí. rescatar cuál es? Sí hubo uno, eh, no recuerdo exactamente, los nombres de los clubes que me tocaron, pero uno de ellos era el Cavalry del fútbol canadiense, de la primera división. Es Sí, un fútbol muy naciente, tiene muy pocos años esa liga en primera división. Y pues sí notas la diferencia, obviamente, con otras latitudes futbolísticas, ¿no? Entonces, el partido estaba tediosísimo, o sea, no pasaba nada. Y llegó un momento en el que, te lo juro, yo estando en la transmisión hasta dije, no me hallo, no me hallo. Y como que yo ya hasta quería que se acabara, pero pues sabía que tenía que darle porque pues era de las primeras oportunidades que me estaban dando sí. para estar narrando. Y yo decía, pues a lo mejor nadie me está escuchando. Y creo que, no te miento, creo que Majo González, que pues ella había pasado por Sky Sports, estaba escuchando el juego y me envió un tweet, pero yo no sé cómo tengo configurado mi Twitter, que pues no me llegan las notificaciones. Entonces Okey. nunca me di cuenta que me estaba ella escuchando. ¿Qué te dijo? ¿Qué te escribió? Me dijo que era nueva, conociendo el fútbol canadiense y que a quién convenía más irle, yo que estaba más empapado. Pues Ándale. estaba casi igual que Majo, ¿no? A lo mejor descubriendo también ese, Sí. ese fútbol canadiense, pero sí, no, nunca me percaté, pero sí fue una transmisión que se me hizo muy pesada de llevar, no tanto por los nombres, sino porque de verdad en la entrega, en el campo, era muy poquito lo que veías en tema futbolístico. O sea, yo decía, creo que un equipo incluso amateur de aquí de México podía dar mejor espectáculo, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es un decir, porque al Sí, final son clubes de primera división, sí. gente que también han pasado por otros países Sí, y correcto. quieras o no tienen su preparación, pero así es el fútbol de allá. O por lo menos ese fue el partido que me tocó, pero sí fue el más difícil de llevar. Y llegó el medio tiempo y le dije al Y coordinador que tenía, respiraste. sí, incluso el coordinador hasta así como que me dijo, Luis, ¿estás bien? Y yo, sí. Ujú, sí, sí, estoy Nada, bien, bien aburrido, nada más que sí, pero sí. sí, o sea, fui muy sincero con él. Le dije, es que no me hallo, no me Claro. hallo. Pero pues le digo, pues ahora sí que tengo que
pues tienes que darle, hermano, tienes que darle. Hay partidos así Sí. y hay partidos que te tocan muy buenos, Y ¿no? eso También. habla bien de ti, de tu preparación, del profesionalismo, porque al final es eso, Sí, ¿no? Es eso, ser un sí, sí, profesional sí. y así el juego esté aburrido, tedioso, pues tú lo tienes que hacer atractivo para la gente, para la Sí. audiencia y bueno, Mira, ese es el trabajo. así te escuche solamente una persona, o así Sí, te escuche tu mamá, o tu primo, tu tío, algún familiar, no sé, pero así te esté escuchando una persona, esa transmisión ya merece respeto. sí, Entonces, ya por esa persona que está presente, pues tú te tienes que entregar al 100% como si estuvieran 100, ¿no? sí. O sea, o más, no ¿Y sé. qué comentarios has tenido, a lo largo de esta carrera como narrador, que te hayan dado para arriba, que te hayan cargado de energía, de motivación? No sé, tal vez de alguien, importante, a quien tú, idolatres, pero algo que te haya quedado marcado. Pues, todavía sí alguien importante que me haya dicho algo de mi trabajo en cuanto a la narración, todavía no ha habido. Yo me quedo, pues, obviamente con la gente que de momento me está tirando buena vibra. Sí, Obviamente, pues, hay mucha gente dentro del medio que yo tengo en cuanto a contactos en Instagram o en ujú, Facebook que saben que estoy haciendo esto, ¿no? sí. Pero la mayoría no me dice nada. Pero, pues, yo me quedo con que, bueno, mientras no me digan algo, pues, quiere decir que también, Sí, está bien, ¿no? claro. De pronto, pues, algunos, likes o comentarios como de tu parte, hermano, que, pues, siempre se Sí, sí, agradecen. cómo La no. familia, pues, que siempre está ahí Somos fans. para apoyarte. Pues, solamente me han dicho que le siga, que en algún Claro. momento se tiene que volver a abrir la oportunidad, ¿no? Porque, pues, lamentablemente, eh, ahí en Sky, pues, ya no hubo chances de seguir, De sí, de continuar, así es. continuar, y, pues, ahora estamos tratando de volver a tocar puerta, ¿no? En otros lados, que Sí, es sí, sí, difícil, como te digo, porque, pues, claro. es el sueño de mucha gente, yo me atrevería a decir, y me siento afortunado de haber podido tener esa experiencia también en Sky Sports, porque al final, pues, fue cumplir también ese Ese sueño que yo sueño, tenía, así es. porque es algo con lo cual yo había soñado desde la secundaria. Sí. Yo sabía que, pues, a lo mejor no iba a poder dedicarme a ser futbolista, más por mucho que me gustara. ¿Que también jugaste fútbol? Sí, sí, ¿No? Sí, también sí, sí. también llegué a jugar Te fútbol. gustaba, te Me gusta mucho el gustaba, me fútbol, sí, claro. gusta, pero sí, pues sufría, era frágil, hermano. Con No. cualquier contacto, y aparte, pues siempre tuve un esguince que nunca sanó bien en la pierna izquierda y yo soy zurdo, imagínate, Uy, no. pues no, ya de ahí, Ya ya no dio llevaba para las de arriba. perder siempre, ¿no? Entonces, Es la historia de de muchos de muchos, nosotros, de de muchos de muchos, pero nosotros. sí fue Claro. por lo menos cumplir ese sueño que tenía desde la adolescencia y que era algo que yo sabía que tenía que dedicarme a Sí. esto desde aquel entonces, ¿no? Oye, pero, actualmente, bueno, tienes tu canal Sí, en YouTube, ahí estás narrando el fútbol europeo, también fútbol nacional, me sí. parece. Entonces, a ver, platícanos de esta etapa y, pues, invitar a la gente que pueda seguir escuchando tus narraciones a través de tu nuevo canal de YouTube. Y bueno, evidentemente, pues, después se van a abrir más puertas, eso es indudable, que las puertas se van a seguir abriendo, pero estás haciendo algo bien importante que creo yo que las generaciones nuevas tienen que seguir, que es no detenerse, no detenerse, no quedarse quietos y continuar en la búsqueda de ese sueño, Sí, ¿no? Entonces, platícanos de sí. esta etapa con tu canal. También es difícil, porque se necesitan muchos fierros y, pues, tú me entenderás. Sí, sí, como no. Y la Ay, verdad es que estamos empezando como de modo austero, ¿no? sí, sí, Pero sí, pero ahí vamos. Y, pues, mucha gente, mira, ya desde hace años me decía, sobre todo, pues, gente cercana, ¿no? Amistades, igual familiares, claro. de: "Oye, ¿por qué no creas tu canal? Oye, ¿por qué no escribes en tu canal? Oye". Pero bueno, entre la chamba, los recorridos, porque, pues, además déjame decirte que yo también sí le he batallado mucho en el tema del recorrido. Yo soy Sí. yo soy de Texcoco y no apenas me había venido a vivir a la Ciudad de México, y la verdad es que le batallaba alrededor de hora 40, 2 horas. El tráfico de la bendita Ciudad El de tráfico, México. exactamente. Entonces, Sí, 2 horas de ida, 2 horas de regreso, pues ya pierdes 4 claro. y ya no te quedan ganas de realmente de hacer algo, ¿no? Pero, pues lo fui dejando y ya ahorita que, pues, obviamente no tengo esa chamba, pues se dio como de forma muy casual, Sí, porque otros compañeros que también de ahí de Sky Sports se quedaron sin chamba me lo propusieron. Me lo propuso uno que era coordinador, que se llama Fernando, que le mando igual
un saludo, y me dijo, oye, ¿no te interesaría narrar, generar este proyecto? Le dije, sí, claro. Le digo, solamente me interesa narrar de momento. Sí, 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 pues vamos a hacerlo. Entonces él se clavó mucho con el template, con lo del logo. Yo ya tenía sí, claro. avanzado algunas cosas porque cuando también me había quedado sin chamba de Claro Sports, desde ahí había hecho mi canal, había hecho Sí. entrevistas en Sí, Instagram. se ve muy bien, se ve todo bien Y, estructurado y y, pues yo trataba de darle una ¿no? estructura, pero sí en aquel entonces me desesperé, cosa que les recomiendo que no hagan. O sea, sí continúen haciéndolo, aunque no vean como resultados, aunque vean solamente un like, dos, tres. O sea, como que sientan que no llegan a la gente, pues de todas formas denle. Claro. Y en aquel entonces me desesperé, a pesar de que yo ya había entrevistado a varios exfutbolistas. Y mi proyecto era más apegado a Cruz Azul, Sí. exfutbolistas de Cruz Azul. Entonces, yo ya tenía muy avanzadas algunas cosas, el nombre, el logo, mi canal de Ajá. YouTube, ¿no? Y él me propuso retomarlas, pero pues ya nada más que fueran narraciones. Y le dije, órale, va, A todo vamos a dar. hacerlo. Y me arranqué, bueno, en ese entonces yo en mi canal ya tenía como cerca de 500 seguidores, Sí. porque pues lo creé y ahí lo dejé. Y lo retomaste. Y apenas lo Eso retomé sí. y ya, pues, que creo que han pasado 2 meses y, pues, ya crecí en 1500 seguidores. O sea, Ahí va, ahí estoy va. cerca de llegar a 2000 seguidores. No, está bien, pues es que Y, todos así arrancamos pues y, sí, 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 ¿no? sí. Y aún así, o sea, monetizar es muy difícil Sí. porque te piden muchas cosas en las redes sociales Es para hacerlo. paso a paso. Pero yo la neta es que no lo hago con esa intención, lo hago con la intención de tratar de seguir vigente, Exacto. tratar de apoyarme en esto, Sí. porque cuando no tienes chamba, te vuelves como un exfutbolista, o sea, como un futbolista que recién se retira. ¿Y ahora qué hago? No, o sea, y por más que quieras tener chamba en el medio, o sea, no todo mundo que se queda sin chamba inmediatamente encuentra. Sí, 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 es No, complicado. no quiere decir que no pueda suceder, Ujú, sí. pero es bastante complicado. Entonces, pues así empecé y dije, pues le voy a dar a lo que yo traía, que ¿Cómo parece? ¿Cómo lo es en encontramos? Alberto Estrada MX, Estrada sin la E, o sea, Alberto Estrada MX, todo junto, en todas las redes sociales, así también en el canal de YouTube, en la página de Facebook de Los Amigos del Gol, y también pues ahí tengo el canal de YouTube de Los Amigos del Gol y Pues las ahí, cuentas ahí igual está. oficiales, Para sí. que se suscriban, para que sigan a Luis Alberto Estrada. Y es una opción que se las recomiendo muchísimo para escuchar una buena narración de Gracias. fútbol. Oye, mi Luis, también, pues bueno, hablábamos del tema del Mundial, la selección mexicana. A ver qué opinión se merece la selección mexicana, tan criticada. ¿Qué expectativa? Pues ¿Qué yo creo viene? que yo creo que como la mayoría, ¿no? Estamos así como no sabiendo qué pueda ofrecer la selección, porque, pues sí, se juega en casa, Sí, una sí, parte, pero también en Estados Unidos, donde la selección mexicana tiene mucho arrastre, mucha claro. afición, hay mucho mexicano allá, Y se van a llenar los estadios de mexicanos. seguramente, y yo creo que, o sea, es como un volado para México. Pero Puede siempre ha sido así, iniciar ¿no? puede iniciar mal y a lo mejor, de pronto termina bien, ¿no? O puede Sí, iniciar mal y todo mal termina, sí. pero clave va a ser el primer juego. O sea, si no le ganas a Sudáfrica, yo creo que incluso si nos vamos al, perdón por decir o por incluirme, pero pues es que tú No, sabes cómo dale, es el tú dale, tú sentimiento, ¿no? dale. Aunque no jugamos, pero si México no va ganando al medio tiempo a Sudáfrica, no sé la gente qué tanta presión pueda meter, porque en Sí, anteriores partidos, pues las rechiflas, las quejas así es. de que esta selección no juega como en años anteriores, y esa molestia, yo creo que aunque esté el Mundial, seguirá presente, por lo menos esa presión de estar en casa y de ser el primer juego. México tiene que ganar ese partido y ahí va a ser clave, sobre todo para soltarse en el tema anímico, para soltarse en el tema de los goles. Es una gestión que ha sido complicada. Sí. ¿Cuántos directores técnicos han pasado en este proceso? Y Que eso es, que no que llevamos es tema de, eliminatoria. de casi todos los mundiales, creo, a Claro, excepción de Juan Carlos Osorio y de de Osorio y Ricardo Lavolpe. La Volpe, ¿no? Pero sí, o sea, y no tendría que haber sido así, Sí, porque no tienes una eliminatoria que te exigiera. claro. El problema es que los partidos amistosos o las competencias oficiales que jugaste, como la Copa Oro, de pronto, o la Nations League de CONCACAF, Que o también sea, hubo altibajos. A ver, mi Luis, ahí te pregunto, así concretamente, ¿la selección tiene material, nivel?
para competir en este mundial? Tiene para competir a donde siempre ha podido llegar la selección mexicana de forma histórica, ¿no? Y ahora a lo mejor un poco menos porque existe una ronda previa Una que se más, agregó, así es. ¿no? Que son los 16avos de final. Entonces, podría ser que hasta los 16avos Y ahí quede. y ahí quede. Mucho es la jerarquía de algunos futbolistas mexicanos, pero otra también es el presente futbolístico que viven y no Ujú. muchos están en condiciones, ¿no? Ahí hubo hasta 12 futbolistas que eran prácticamente la base de la selección mexicana que Javier Aguirre no tuvo disponible en mucho tiempo. Y que Okey. ahora no lleguen al 100% para el Mundial, pues eso puede demeritar el accionar. Ahora, otra puede ser que lleguen, se enchufen inmediatamente y pues dejen atrás todo eso, que también en otras Copas del Mundo ha pasado, tal vez con otras figuras, ¿no? Que incluso fueron llamados polémicos en su selección. Paolo Rossi, por ejemplo, Sí, con la selección de Italia, que no funciona en la fase de grupos y de pronto se destapa y termina siendo el goleador de la selección. de ese Sí, sí, del torneo. torneo. Así puede pasar. El fútbol es muy impredecible también. O sea, a pesar de que existen cosas Sí. que ya están marcadas, también existe esos momentos en los cuales toma por sorpresas a algunos. Y puede ser que pase con México. Puede ser, ojalá, ojalá. Pero la realidad futbolística de México, pues obviamente no es como para competirle a los grandes de siempre, ¿no? Y ahí te va otra. ¿Esta selección la ves mejor preparada que la que fracasó en Qatar 2022? No, no, la ¿Esta verdad es estaba que mejor no. esa selección Yo, entonces? yo, yo creo que, o sea, es que esa selección se queda fuera solamente por un gol. El gol que no pudo hacer Henry Sí, Martín en ese último partido contra Arabia Saudita. pero el hecho histórico de que después Y de 40 años y no avanzar de fase de sí, 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 grupos, sí, o sea, caló mucho. Y yo sabía que eso le podía suceder a la selección. Y sí, de hecho, o sea, yo me acuerdo que platicando con mis círculos cercanos y les dije es que México la tiene complicada para avanzar de grupo en ese mundial. sí, Y no me creyeron. Y sucedió, ¿no? claro. Y ahora creo que México sí tiene posibilidades de avanzar por la localía, pero sí quiero esperarme a ver cómo se desarrolla en el tema futbolístico anímico, porque si México, te digo, supongamos que termina 0-0 ese partido, el hecho de no haber arrancado ya con anotación, pues es una losa Mm, ya muy pesada, ¿eh? puede que afecte en el Sí, sí, tema. sí, sí. A ver, también hay otro tema que ha sido muy, muy polémico y, bueno, recientemente algunas declaraciones de Guillermo Ochoa, Ujú. portero de la selección mexicana. Merecido o no que esté en la selección, para que esté presente en su sexta Copa del Mundo. Sigue siendo muy discutido. Y es que se acabaron de pronto todos esos grandes arqueros que había en el fútbol nacional, ¿no? De ¿Sí? pronto tenías hasta 6 o 7 opciones y no México, sabías cuna de porteros. exactamente. Y ahora, pues hubo altibajos en muchos, otros que se esperaba dieran el do de pecho y nunca La llegó. lesión de Malagón, El por caso, por ejemplo. ejemplo, también de Acevedo, que Sí, recibió oportunidades, sigue recibiendo oportunidades a pesar de jugar en un equipo sí, que es de los peores últimamente dentro de la Liga MX, que también es cuestionado su llamado. Pero ahí tienes a Carlos Moreno, por ejemplo, de Pachuca, sí. ¿no? O sea, el mismo Luis que estaba en Toluca, o está, bueno, está en Toluca, que de pronto también ha tenido sus Pero altibajos. son como pequeños Sí, chispazos sí, y al sí. final No hay no una hay una regularidad. continuidad, exactamente, ¿no? Exactamente. Eso es lo que repercute para que no exista un llamado a la selección O sea, mexicana. que Y queremos entonces, quiero interpretar que no hay un portero que esté al nivel de Ochoa. en cuanto a la trayectoria que ha llevado Ochoa, pues no, porque Digo, si tomamos en cuenta que es de momentos, él es de los pocos que se atrevió a sí, sacrificar sueldo para dar ese paso al claro, fútbol europeo, sí. de jugar con clubes que no tienen ese reflector, Ujú. también por el tema del pasaporte europeo que se tardó demasiado en conseguirlo. Muchas veces se dice que si lo hubiera tenido, hubiera estado en un club de mayor envergadura, nunca lo vamos a saber, Claro, pero pues yo tampoco creo que jugar en la Liga de Chipre sea mejor que jugar en la Liga MX. sí. Hay mayores exigencias tal vez en el fútbol nacional que en Chipre. Pero, pues mira, si Ochoa está en condiciones y el Vasco lo ve y siente que a lo mejor le va a traer más seguridad al cuadro bajo, pues adelante. Que ya Porque le pasó. un arquero te tiene que transmitir eso, Sí, seguridad. correcto. Y si, Liderazgo. y si el arquero no te lo da de inicio, no tienes el liderazgo,
no tiene la comunicación con sus centrales, con su línea de 4, pues no, o sea, ¿Ves mayor seguridad y liderazgo en Memo Ochoa que en Tala Rangel, por ejemplo? sí, por la experiencia de mundiales que ya ha jugado, yo creo que sí, Entonces, ¿verías a Memo Ochoa como como titular titular. contra Sí, sí Sudáfrica? lo veo O como sea, que a titular. nadie se le haga extraño ver No, a de nadie. titular a Memo Ochoa en este mundial. Sí, sí. Yo creo que sí va a ser titular. Lo hizo con el Conejo Pérez, como ya Así es, recordabas, en en aquella Sudáfrica. experiencia. Y yo creo que va a ser lo mismo. O sea, él se va a decantar por un arquero que le traiga garantías de saber a Sí, qué se está enfrentando, a claro. qué torneo está disputando, ¿no? Que no es nada fácil. Me gustaría a lo mejor que también el tal Arrangel tuviera la oportunidad, porque pues, bueno, o sea, también se lo merece, ¿no? Por la temporada a lo mejor que hizo con Chivas, muy criticado también el tal Sí, Arrangel, con también. algunas deficiencias, o sea, nadie está exento, es que ese es el problema. No ha habido un José de Jesús Corona que a lo mejor le hiciera segunda Y para que ponérsela siempre más estuviera ahí difícil. como Jesús Corona, ¿no? Que Claro, si no estaba disponible, no sé, Osvaldo Sánchez, mismo Conejo, ¿no? En su momento, sabías que hasta Jonathan tenías Orozco, Jonathan Orozco, pero sabías que había un Jesús Corona y que podías contar con él y que era seguridad, era garantía. sí, Siempre fue Talavera garantía, ¿no? también, Michel en su momento, o sea, Hoy no. qué grandes arqueros, Hoy no la verdad. tenemos grandes arqueros Sí, en no, México. no, se extrañan mucho. Pero sí, yo creo que esa experiencia, ese bagaje Sí, internacional que trae Memo Ochoa, y sobre todo que Memo en los mundiales, pues tiene ese toque, ¿no? ese clip, Sí. o ese click, mejor dicho, en el cual cambia totalmente y se convierte en una figura para la selección mexicana. Pues chance en esta podría ser, ¿no? Otra vez. Y es que Ochoa siempre ha hecho algo muy característico con selección en todos los mundiales que le ha tocado participar, ¿no? Le paró el cabezazo a Neymar, que fue donde, bueno, se hizo muy viral. Atajó el penal a A Robert Lewandowski. Lewandowski, ¿no? En el primer juego. Entonces, yo creo que sí se espera mucho de Paco Memo. Y mi estimado Luis, bueno, pues una pregunta obligada en Desde el Vestidor es que nos platiques algo que te haya sucedido. En este caso siempre decimos en el vestidor o detrás de, pero en este caso es detrás de micrófonos, que te haya marcado mucho para bien o para mal, pero que lo tengas muy presente en tu carrera. Pues tengo 2 experiencias y las 2 fueron en radio. Una fue en una guardia, eh, pues en una guardia, para explicarle un poquito a la gente, Benditas guardias. sí, estando en redacción, pues te ponen de guardia en la cabina principal, en ese entonces era la de W Radio, Sí, y obviamente los talentos, o en este caso los narradores, el comentarista, pues directamente en el estadio. Entonces era un partido de América. No recuerdo contra quién jugó. Y estaba Francisco Javier González. Y era la primera vez que me tocaba con él. Y estaba el Che también, el Che Ventura. Eche Ventura, que en paz Y no me descanse. acuerdo quién más. El chiste es que muy rara vez como guardia, pues te metían en la transmisión, Claro, pero obviamente pues estaba padre porque al final pues te daban bola y eso no sucede muy frecuentemente, ¿no? sí. Pero ahí también me di cuenta que pues yo no estaba preparado. Pero sí, surge una jugada muy polémica en la que si había habido fuera de juego o falta de Raúl Jiménez. Raúl Ándale. Jiménez todavía jugaba en el América, Sí, entonces estaba muy dudosa. Y ellos también tienen el monitor de apoyo ahí sí, claro, en en la el cabina, ¿no? estadio, Sí, sí, en el sí. estadio. Pero Francisco Javier González, que creo era el que estaba narrando en ese entonces, pues dice, vamos directamente a la cabina de W, que ahí está Luis Alberto Estrada y la vio de forma más correcta con el monitor de apoyo. Y yo, porque además, pues para colmo, como guardia, pues también te ponían a redactar algunas cosas Sí. y tenías que entregárselas. No estabas tan atento No de la estaba yo tan jugada. Ok. atento de la jugada. Error, obviamente Sí, error claro, mío. claro. Pero en ese entonces se acostumbraba que, bueno, haces guardia, pero también tienes que entregar esta nota y así. Sí, Pues ¿a qué hora lo hago si está el juego, no? Pues sí, tienes que correcto. hacerlo durante el juego. Tenías ahí la computadora en la cabina y pues ahí le dabas y pues de pronto medio levantabas el ojo, ¿no? A ver qué Qué le sucedía. dijiste? Pues yo intenté, porque sí tuve la repetición, pero intenté desmenuzar la jugada conforme yo lo que estaba viendo y no sé ni qué dije,
El problema es que Francisco Javier González me dijo, no, eso no sucedió. Y ya, pues regresamos a la transmisión y no sé qué. Y ya no me volvieron a mandar, hermano. Ya no me volvieron a mandar. Sí. Y me enojé muchísimo porque, pues además, o sea, yo comprendía lo que era la guardia y que, pues sí, era más importante el juego. Claro. Y me acuerdo que ya después regresó el Che del Estadio Azteca. Me dijo, oye, hijo, ¿por qué no estabas atento a la jugada? Que pues, lo más importante es el juego. Y ya le dije, Che, me ponen a hacer otras cosas también al mismo tiempo que Y estar fue haciendo la guardia. complicado, Y pues sí fue claro. complicado. Vaya. Y pues sí, o sea, me llevé esa experiencia. ¿A Me pechugar? quedó muy, muy, muy marcada, Sí. una mala experiencia. Ya después, cuando salí de Estadio W, pues se la platiqué otra vez a Francisco Javier González y Francisco Javier González, pues es un tipazo. Y la verdad me dijo, no, no te preocupes. Y dice, pues aprendiste, es lo bueno. Claro. Y pues sí, pero Siempre con esa humildad tremenda que lo caracteriza. me costó que pues obviamente no me dieran bola en ¿Ya en no las volvías a entrar? guardias. Sí, Que ya okey. no, o sea, cuando me tocaba, pues ya no, era muy raro, muy raro. Y además en las guardias, pues también hacías el medio tiempo de pronto, dabas Sí. alguna información ahí. Entonces, imagínate, tener que escribir una nota, prepararte para dar información al medio Claro. tiempo, o sea, es Lo todo que la gente no ve. lo que la gente no ve, Así es, exactamente. correcto. Eh, Bueno, pero aprendimos de esa sí, experiencia. sí, y en otra que sí fue muy favorable, era cuando me empezaban pues esto que te platico fue Sí, casi al comienzo de mi experiencia en Estadio W, sí, ya trabajando, ya no era practicante, ya estaba yo trabajando. Y la otra fue casi ya al final de mi etapa en Estadio W, okey. antes de que cambiara el nombre a W Deportes Sí, y pues nos tuviéramos que salir nosotros. David Braverman, en paz sí, descanse, claro. era muy, muy feroz trabajar con él al micrófono, muy exigente, Sí, o sí, sea, sí. en ese sentido. Buen compañero cuando él veía que te preparabas, que le metías y Sí, sí, todo, sí. pero, o sea, te exigía. Y me acuerdo que me meten con él porque alguien no llegó al Estadio Total. Entonces, no me acuerdo si fue Gaby o Edith, no me acuerdo quién fue, pues, me dijo: "Luis, pues, te vas a tener que meter con David Braverman". En ese entonces te digo que ya me daban más participación al aire, Sí, sí, sí. y ya hacía yo más cortes Ya más informativos, grababa más actividades, correcto. cosas, exactamente. Entonces, y yo sabía que David siempre abría con el tema de béisbol, siempre, siempre, siempre. Sí, claro, era de Entonces, él. ni siquiera tuvo diálogo conmigo, o sea, y le avisaron así como de últimas: "Pues Luis te va a hacer segunda, ¿no? En el Estadio Total". Okey, Entonces me preparé, estaba en ese entonces comenzando, creo que los playoffs de la MLB okey. y chequé en ese momento quiénes iban a ser los abridores y te lo juro que todo en ese momento se me quedó grabado de cuánto L llevaban de lo tenías efectividad, presente. de los ponches, todo, todo así, pero en 5 minutos me lo aprendí. O sea, Órale. tuve esa facilidad, Sí, tengo esa facilidad de retener datos así muy rápido cuando me lo exige, ¿no? sí. Y entré y David me saluda y empiezo a decirle, sí, David, y no sé qué, y el pitcher tal, y así que está lanzando fuego, bla, 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 soltando datos, y David Braverman agarra y ve los avalentes Sí. y le hace así, como que se quedó así de, pues con el ojo cuadrado. Y sí me dijo, oye Luis, al aire me dijo, no, muy bien, pues te voy a invitar a mi programa, no Ándale. me acuerdo cómo se llamaba su programa de David Braverman, pero tenía un programa ahí. Sí, Y, y ya ¿le gustó? le gustó. Sí, Y fue así como decir, "Ps, la libré, porque ya de ahí pues era más ligero sí. sobrellevar los demás temas. Pero yo sabía Pero que ya fuiste del el agrado. primer examen en los primeros minutos de ese estadio total era béisbol, porque a él le apasionaba el béisbol. Y así Sí, hubiera cómo no. fútbol, lo primero que él tenía que dar de información era béisbol. El gran David Braverman. Y sí, o sea, y me quedé con sus palabras, me agradeció, Sí, me dijo, oye, bien, te preparaste, aunque fuera de forma muy pero rápida y salió. todo. Y eso es lo bonito porque hay momentos que nos ponen en jaque y momentos muy, muy, pues, amenos, que se disfrutan, Sí, ¿no? Y que te sí, 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 enriquecen, que es lo más importante en bastante, esta bella carrera. bastante. Mi Luis, llegamos al final de este episodio.
Sé que nos podemos quedar aquí Hombre, platicando todo el día, ¿no? Pero de verdad que una charla padrísima. Hay gracias. muchos temas que platicar contigo, así que espero que nos vuelvas a acompañar muy pronto, por favor, para que platiquemos de muchos más temas del deporte, de tu carrera, de cómo vas con la narración. Y bueno, pues invitamos a la gente a que siga tu canal. Y por favor, recuérdales una vez más tus redes sociales, porfa. Sí, en Alberto Estrada MX, Estrada sin la E, todo de corrido, Alberto Estrada MX en todas las redes sociales, en la cuenta personal de YouTube, ahí es donde estoy llevando yo las narraciones del fútbol español, fútbol internacional, de pronto, pues el partido más importante que esté, también del fútbol nacional, apenas le estamos dando por ahí. Y pues nada, invitar a la gente a que me siga, a que me siga apoyando, a que Venga, me acompañe en toda esta aventura que estamos iniciando. ahí está. Pues, señoras y señores, Luis Alberto Estrada, mi Luis, muchas Gracias. gracias por acompañarnos Gracias, Fer. Desde el Vestidor. Y bueno, amigos, pues, una vez más, gracias. Gracias por acompañarnos. Estén pendientes de este episodio y por favor continúen en esta sintonía de Desde el Vestidor a través de todas nuestras plataformas en redes sociales. Muchas gracias, Fernando Moreno, con todo el corazón. Gracias.